Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo y tú en el Sendero a la Iluminación con Linda Zavala Maldonado. Hablaremos de medicina alternativa, magia, herbolaria, numerología y otros temas que te apasionarán. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa. Muy bien, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Hoy tendremos un excelente programa, tenemos una invitada, es la primera vez que nos acompaña y esperemos que no sea la última, que nos siga visitando, y ella es la psicóloga Cristina Vázquez Rendón, y como siempre aquí mi amigo y compañero, el psicólogo Javier Rojas Romano. Y hoy vamos a hablar de primeros auxilios. Sí, ¿qué tal? Buena tarde, Linda, muchísimas gracias como siempre. Un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias, también es un placer estar contigo, psicóloga Cristina. Y sí, efectivamente, fíjate que vamos a hablar con los primeros auxilios emocionales. Hay veces que pues no tenemos nosotros, o mejor dicho, la gente no tiene la noción de cómo poder auxiliar. Así es, pues bienvenida una vez más y entremos en tema. Muchísimas gracias. ¿Por qué los auxilios emocionales cuando tenemos que aplicarlos? Cuando se considera una situación de crisis emocional en la que tenemos que ayudar al paciente. O cómo podemos enfrentar una situación familiar en la que se presente una situación de crisis emocional. Y bueno, primero, pues, ¿qué es una crisis emocional, verdad? Claro que sí. Buenos días. Buenas tardes, perdón, estoy despertando, ¿verdad? Me da muchísimo gusto estar aquí y poder ser invitada por ustedes a participar en este hermoso programa. Efectivamente, vamos a hablar de lo que es una crisis. Una crisis es una situación que está fuera de control o fuera de nuestro alcance. Es una situación que nosotros no la tenemos prevista. De cierta manera, una crisis es algo espontáneo y que nos hace salir de nuestra zona de confort. Posteriormente nosotros tenemos, en base a la experiencia, tenemos que aprender a superar esa crisis, pero si nosotros no la hemos tenido, es muy difícil poderla enfrentar. De ahí que surgen pues los primeros auxilios emocionales en el área de la psicología, ¿sí? Hay muchos enfoques, hay muchas teorías sobre la intervención. Incluso hay un enfoque de intervención en crisis, se maneja por niveles, ¿verdad? Pero pues lo más adecuado que podemos hacer nosotros como profesionales en la salud es primero detectar cuál es la problemática, indagar qué está pasando con la persona, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, ¿sí? Cómo ha actuado ante ese problema, ante esa situación. Y posteriormente pues ya podemos actuar. En el caso de la familia es diferente, porque pues tenemos a lo mejor a un adolescente o tenemos a una persona que está presentando un trastorno depresivo y en ese momento no sabemos actuar porque de repente llegan a tomar algunas medidas como lastimarse, tomar algunas pastillas que puede ser una sobredosis. ¿Y qué hacemos en ese momento? Lo primero que sucede es entrar en pánico, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, tomar las cosas con calma. Porque si nosotros entramos también en angustia o en ansiedad, no vamos a poder ayudar, definitivamente. Entonces nos tendrán que tratar a nosotros también. Exactamente, van a tener que intervenir no solo a una persona, sino a dos personas, ¿sí? Porque entonces nosotros tenemos que ir desarrollando esta habilidad, y más cuando ya tenemos un paciente detectado en la familia, un familiar que ya tiene esa problemática. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier situación que se presente, ¿sí? Entonces, pues lo primero que yo recomiendo es estar en calma, estar tranquilos, ¿sí? Observar la conducta de mi familiar, ¿sí? Y posteriormente, pues bueno, ya podremos hacer algunas otras, tomar algunas técnicas o hacer algunas otras actividades. Pero no sé si aquí tengan algún comentario, alguna pregunta. Bueno, sí, para quienes nos escuchan, ¿cómo conocemos que estamos ante una situación de crisis emocional? ¿Cómo podemos detectarlo? Ok, podemos observar algunas conductas, principalmente de ansiedad. La persona puede estar ansiosa, la persona puede empezarse a morder las uñas, a comerse los pellejos de las uñas,
a lo mejor está haciendo cosas fuera de lo cotidiano, ¿sí? De repente está picando y picando y picando algo en la cocina, de repente ya agarró un cuchillo, de repente está buscando las pastillas y está desesperada. Más que nada observar esas conductas, las conductas de la persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos conductas inusuales, esto quiere decir que la persona está entrando en una crisis, ¿sí? Entonces, en ese momento ya lo identifiqué, vamos a atenderlo. Cuando realizan una actividad no necesariamente importante, por ejemplo, cuando toman actitudes, ¿cómo podría decirlo? ¿Involuntarios? No, cuando por ejemplo les da por cortar el pasto, por ejemplo, cuando dedican mucho tiempo a la jardinería, oye, es que si puedes pagar un jardinero, ¿por qué tienes que estar tú deshiervando o sembrando el pasto? Cuando toman ya una actitud de forma muy, muy obsesiva. Ah, sí, eso es la palabra, Okay. Gracias, obsesiva, ¿no? Exactamente. O hacia el cuidado de algunos animales, ¿no? Una sobreprotección. Inclusive hasta para el lavado de manos, para todos se lavan las manos. ¿También podría aplicar en tu pregunta? Podría aplicar, sí, claro. Eso ya pues es un trastorno ya obsesivo compulsivo, sí, ya tiende a ser una exageración de la conducta. A lo mejor, como pregunta, corta el pasto, pero ya está demasiado corto, ya no necesita cortarse, pero sale a cortarlo. Entonces, o a sembrar. O a seguir sembrando, ¿no? A mí me ha tocado, más que nada porque yo estoy en el ambiente del rescate de algunos animalitos de la calle, uno llega a caer precisamente en la obsesión de estar buscando qué animalito rescatar. Cuando ya tienes en casa 15, 20 animalitos y que ya no le estás dando una vida digna. Entonces ahí ya entra en una patología, ya es algo obsesivo, ya es algo repetitivo y es algo ya dañino y que ya puede poner en riesgo la vida de la persona, de sus familiares y de pues los seres vivos que está cuidando, en el caso de los animalitos. Pero pues también, ¿no? Hablando a lo mejor de la limpieza excesiva. Hay personas que incluso llegan a todos lados llevan el alcohol gel, ¿sí? Y llevan Kleenex y en todo momento están limpiando y limpiando y limpiando. Esa ya es una conducta compulsiva, repetitiva, ya genera un daño, pero pues también proviene de lo que es la ansiedad, ¿sí? Y por lo tanto pues necesita una intervención, pero una intervención que sea multidisciplinaria, no solamente del área de la psicología, sino también del área de la psiquiatría, porque en ocasiones se necesita medicación, ¿sí? Incluso hay algunas personas con las que yo he trabajado que yo prefiero recomendarles algunos tratamientos alternativos, tratamientos naturistas, ¿sí? De tal manera que puedan a lo mejor disminuir su ansiedad, ¿no? O esa obsesión que tienen por limpiar, por cortar, por arreglar, por cuidarse, por cuidar de los demás, ¿sí? Entonces, hay una hierba un remedio muy bueno que es la valeriana, por ejemplo. Ajá. Esa es muy recomendable para estar controlado, ¿no? Entonces hacer otro tipo de técnicas como la meditación, la relajación, eso va a ayudar mucho a la persona para que no tenga esas conductas obsesivas. Cuando alguna persona tiene tendencia suicida, ¿es cierto o falso que lo intentará varias veces hasta lograr el objetivo? Así es, sí lo va a intentar. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí, la evidencia nos dice que sí, la persona lo va a intentar una y otra vez. Sin embargo, el verdadero suicida lo intenta una y lo logra. La persona que lo hace una y otra vez es que quiere llamar la atención. a lo mejor llamar la atención, pero lo que sí quiere es que se resuelva el problema. Pero para que se resuelva el problema necesita hacer algo que los demás se percaten de que existe o de que hay un problema. O qué es lo que lo detona, ¿no? Exactamente. Y fíjate, licenciada, algo muy, muy asertivo que nos comenta o cuando te cuestiona, Linda, en cuestión de cuando una persona tiene ya en la mente suicidarse y lo va a hacer una y mil veces hasta que lo logre, al menos hasta sentir parte, la agonía, mínimo. Entonces estamos hablando de ahí, para los que no tienen el conocimiento psicológico, estamos hablando ya de una depresión mayor. Cuando ya
hay algunos antecedentes. Entonces, muy independiente de una crisis, también lo mencionabas también, y eso se da mucho, Linda, en jovencitos de 14 a 16, 18 años, que es el famoso cutting, que se están cortando a cada rato. Sí, lo hablamos alguna ocasión aquí en el programa. Exacto. Entonces, ¿qué sería lo más que esté a la mano, Cristina, para la gente que no tiene los conocimientos psicológicos? ¿Cuál sería el método, cuál sería la técnica de darle los primeros auxilios emocionales? Porque estamos hablando ya de gente que emocionalmente se está muriendo, o que ya está muerta, vamos a decirlo así. Es muy grave eso. Eso es muy grave. Está muriendo y está muriendo en vida. Así es. ¿No? Porque a fin de cuentas el objetivo es la muerte, la muerte definitiva, pero su vida es estar muriendo. Una persona que tiene estas conductas, lo más importante es tratar de acompañarla, tratar de estar con ella o con él, escucharlo, hacerle ver que todo tiene solución, de que no hay una situación que no se pueda resolver y que entre más personas se puedan involucrar en la problemática, más alternativas vamos a tener de solución. También lo importante es hacerles saber que hay profesionales en la salud que le pueden ayudar, que si no tiene la confianza con el familiar, por cualquier situación, ¿sí? A veces los jóvenes en quien menos confían es en los padres y son los que más son su brazo fuerte interesados y más interesados están o deben estar por los hijos, ¿verdad? Entonces, hacerles ver que hay redes de apoyo, que están los profesionales en la salud. También es importante, como un factor de protección en casa, es retirar todo lo que pueda ser peligroso para la persona. ¿Sí? Si yo sé que se ha cortado, como hablamos del famoso cutting, ok, retirar lo más posible los cuchillos, las navajas, los instrumentos con los que pueda hacerse daño. Exactamente, retirarlos, tratarlos de tener bajo llave, guardados, resguardados, de tal manera que no pueda tener acceso a ellos. ¿Sí? Los chicos que se quieren lastimar, incluso el sacapuntas, le quitan el tornillo y con eso se andan cortando. Y para todos lados lo andan trayendo. Las mamás tienen que andar buscando en la mochila para sacar la navajita que trae el sacapuntas. Entonces lo tenemos que guardar, ¿sí? También es importante que si hay una cuerda, si hay un lazo, guardarlo. Todo material que pueda servir para lastimar, tenemos que resguardarlo. Ante todo es el hacer sentir a la persona que no está sola, que está acompañada por las personas que la quieren o que lo quieren. Cuando una persona se siente acompañada, es menos pesado lo que ellos sienten. Una persona, tenemos que considerar que está pasando por una crisis, es una persona que está sufriendo, ¿sí? Que está muy de frente con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos quitarle ese dolor o ese sufrimiento? Pues de cierta manera, como familia no somos los profesionales. Lo único que nos queda es tenerles paciencia, tenerles amor y darles el acompañamiento. Buscar alternativas, ¿sí? De tratamiento, todas las que sean, ¿sí? Las que se puedan ofrecer, ya sean medicamentosas, ya sean psicológicas, ya sea de terapia alternativa, ¿sí? Pero buscar el tratamiento. Pero lo más importante es demostrarles que estamos incondicionalmente con ellos o con ellas, ¿sí? Sí. A mí me gustaría, si fuera posible, que nos hicieras más o menos un cuadro de decir cuáles son las emergencias emocionales más frecuentes, para que nuestro auditorio tenga una referencia y ya podemos desprender alternativas para apoyarlos, ¿no? Ok, las emergencias emocionales se pueden presentar por catástrofes naturales, por crisis económicas, por pérdida de empleo, por ruptura matrimonial o de una relación amorosa, ¿sí? Por el cambio de un domicilio, por el cambio de un nivel académico, ¿sí? Principalmente son las que se manifiestan, ¿no? Entonces, cada situación que nos va a generar un cambio nos lleva a una crisis. Puede ser una crisis leve o una crisis severa, ¿sí? Pero todo cambio en nuestra vida nos implica el tener que readaptarnos a la situación.
De ahí que entra un concepto también muy importante y que está muy, muy de moda en la actualidad, que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder adaptarse a las situaciones cambiantes. Yo lo comparo como el ave fénix mitológica, en donde el ave surge de las cenizas, resurge de las cenizas, ¿sí? Entonces la resiliencia en la actualidad es muy importante porque aún a pesar de todo, ¿sí? De todo tendremos que recuperarnos de esa crisis o de esa situación difícil o dolorosa que estamos viviendo. Entonces es muy complicado ser resiliente porque para el ser humano tardamos bastante en adaptarnos o readaptarnos a la situación nueva, ¿sí? Porque entonces es como que, híjole, yo ya llevaba un estilo de vida, yo ya llevaba una forma de alimentarme, yo ya estaba acostumbrada a vivir en un rumbo, yo ya estaba acostumbrada a salir con tal persona y para mí ahora es muy difícil enfrentar la situación de una manera diferente sola o solo. Ahora, ¿qué voy a hacer, no? Y quizás a lo mejor sea entre comillas porque más que vivir, hizo una zona de confort, un colchoncito de confort en la cual también está evadiendo esa parte emocional que ya se ha deteriorado, ¿no? Así es. Porque no todos tenemos la capacidad de enfrentar y resolver una situación de cambio, ¿verdad? Así es muy complicado, varía de persona a persona y también depende de las experiencias de vida que hayamos tenido. Una persona que se ha enfrentado a experiencias de cambio es mucho más resiliente, se adapta mucho más rápido, pero una persona que ha estado, como dice Javier, ¿no? Mucho tiempo en su zona de confort, pues se le va a hacer muy difícil cambiar, ¿sí? Me he encontrado a mujeres que estuvieron casadas por 25 años, en donde el esposo las deja, terminan, se divorcian y de repente dicen, pero ¿qué voy a hacer ahora? Mi vida se ha terminado. ¿Cómo voy a vivir? Pues como siempre, pero de una forma diferente. Pero mejor porque ya se fue. Pero aquí la situación es que ya ahora, bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Que así lo percibiera la mujer, pero realmente no. O sea, se acaba su mundo. La media naranja se va, se pierde. Entonces, es como que hacerle saber que a pesar de que ya no está la otra persona, un ser humano es íntegro y es completo a pesar de que no esté con alguien más. O sea, porque vale por lo que es como ser humano. Exactamente. ¿No? Y que está completo siempre, o completa siempre. Claro, pero culturalmente, socialmente, religiosamente nos han enseñado a que nosotros, a nosotros nos debemos al otro, a que nosotros somos parte del otro. Entonces estamos esperando siempre el reconocimiento, la palomita, ¿sí? De la otra persona. Y siempre, no sé si les llegue a pasar a ustedes, pero de repente se me ve bien esta blusa, me queda bien este pantalón, ¿cómo me quedó el cabello? Entonces siempre estamos esperando el reforzamiento del otro, la aceptación del otro. Pero también a veces tenemos que preguntar porque luego salimos en fachas, ¿no? Hay quienes decimos, hay que comprarle por favor un espejo de cuerpo entero para que se vea como... Bueno, linda. Se dieron cuenta de cómo vengo, ¿no? Sí, creo que es vital, es uno de los 5 puntos vitales del ser humano, uno de los principales, es esa parte de cuidar y darle el mantenimiento a la autoestima, tener la alimentación. Así, la autoestima es muy importante, ¿verdad? Sí, es básico, pero la autoestima es un concepto que por todos lados se habla, por todos lados se dice, pero en realidad, ¿qué es la autoestima? Y cómo la desarrollamos. Vienes después a darnos un tema de autoestima. Un tema de autoestima. Sí, claro, sí. Muy bien, entonces, ¿dónde la venden? ¿Dónde la venden? ¿Cómo la compramos? compramos? ¿Cómo la compramos? ¿No? Entonces, ¿dónde se vende? ¿Dónde se vende? ¿No? Entonces, desde ahí parte mucho el hecho de que la persona llega a veces a entrar en crisis. Porque se siente sola, porque se siente mal, porque no se siente aceptada, no se siente aceptado, no se siente reconocido y por lo tanto llegamos a las crisis emocionales o a las crisis existenciales. Por ejemplo... ¿Es diferente, perdón, una crisis emocional a una crisis existencial? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay una cierta diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? La crisis emocional que tiene que ver con la emoción.
¿sí? Con la emoción nos referimos Por a ejemplo, la tristeza, la felicidad, el miedo, ¿sí? Estoy en crisis porque... Angustia, ¿no? Se fue la luz, está todo oscuro, tengo una crisis porque empiezo a tener mucho miedo, escucho ruidos, ¿sí? Es una crisis emocional, ¿sí? Terminé la relación con mi pareja, estoy sola, es una crisis emocional, ¿sí? Y una crisis existencial es no saber por qué estoy colocado en este planeta. O sea, no saber qué camino tomar, porque hay una duda en mi profesión, hay una duda en mi vocación, hay una duda en lo que estoy haciendo yo como persona. ¿Está bien o está mal lo que estoy haciendo? ¿Sí? O sea, no se tiene la certeza, no se sabe la seguridad de qué estoy haciendo aquí, qué chingados la viene, claridad, ¿no? exactamente, y a veces se llega a perder, y a lo mejor ustedes lo han escuchado, la famosa crisis de los 40, ¿no? Cuando de repente, ¡ay, caramba! Bueno, no importa. Algunos ya lo superamos, pero... A ver, cuéntanos de la crisis Sí, de los entonces, 40. pues la crisis de los 40, pues es viene de ¿qué hice y qué no hice? ¿Qué me falta hacer? ¿Por qué no me he casado? Sí, porque ya tengo canas, ¿no? Ya tengo canas, ¿sí? Entonces, pues esa es una crisis existencial, ¿sí? Que tiene que, es muy diferente a la crisis emocional, ¿sí? Entonces, llegar pues, a los 40 significa Estar chamaco. realmente es una crisis. sí, porque es como una evaluación de lo que he hecho en mi vida. ¿Qué logros he tenido? ¿He sido exitoso? ¿He logrado mis metas? O por el contrario, no lo he hecho. Y empiezo ahora sí a observar a los conocidos, compañeros, ¿no? de la vida, ¿no? Los compañeros de la primaria, la secundaria, no sé, que los vecinos, incluso los hijos de los compadres, ¿no? Es que ellos tienen puestos gerenciales, es que ellos están viviendo en otro país. Y son más jóvenes que yo, ¿no? Y están más jóvenes que yo, entonces es una crisis precisamente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y pues ya, no, ahora sí, ya, pues me voy a ir a divertir. Y ahora sí, el término del famoso chavorruco, ¿no? Y ahora se va a bailar. Y ahora sí voy a... Entonces, El chavorruco es Ese ya es complot. Entonces, pues bueno, también es una crisis, ¿no? Entonces, ante esas emergencias, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que responder? Acompañar a la persona, escuchar a la persona, tenerle paciencia a la persona, buscar ayuda a la persona, ¿sí? Para que entonces podamos afrontar la situación y podamos seguir hacia adelante, ¿sí? Pero algo bien importante es cambiar el concepto del psicólogo. Cuando hablan del psicólogo es, ¿yo por qué voy a ir con él? Sí, yo no estoy loco. Yo no estoy loco, yo no lo necesito. Entonces es cambiar el concepto del psicólogo porque pues el psicólogo es una persona que somos un ser humano, también cometemos errores, también tenemos vivencias difíciles, ¿sí? Pero que de cierta manera hemos desarrollado a través de la preparación algunos elementos, algunas estrategias que puedan ayudar en el desarrollo personal del ser humano, ¿sí? Entonces somos acompañantes de la persona. Esa frase me gustó. Somos acompañantes. Apúntala. Sí, el psicólogo es acompañante. Acompañante de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a vivir su vida. Nosotros no le vamos a dar consejos a la persona. Nosotros vamos a darle alternativas de solución, ¿sí? La persona decide. En todo momento el psicólogo tiene que hacer responsable al ser humano que está atendiendo de su vida, de su problemática y de las formas en las que está enfrentando su vida. Porque nosotros como psicólogos no podemos asumir el papel de cuidadores y rescatistas. O de magos, ¿no? O de rescatistas, ¿no? Sí. Pero el problema creo yo que se enfrentan algunos padres de familia, ¿no? Sí. Independientemente de la edad del hijo, es que el hijo no acepta la ayuda, para tener ayuda necesitas primero aceptar que estás en un problema. Así es. Y que realmente necesitas alguien que te acompañe. Así es. Pero si la persona a la que quieres ayudar, bueno, como dicen los chavos, no se deja, no acepta, no reconoce que está en una situación de riesgo emocional Que necesita y ayuda que profesional. necesita ayuda, ¿cómo actuar en esa situación? Claro. Un maestro muy importante en mi vida nos decía... Nombres. Nombres. Sí, por cierto, a ver, salúdalo, igual que a Rosario, por ahí anda que le saludes a Rosario. Vicente Martínez
Vicente Martínez, un gran maestro de aquí de la Facultad de Psicología de la UAP, actualmente está como director. Él decía, el paciente no presenta resistencias, porque para nosotros las resistencias son las formas en las que el usuario o el paciente va a manifestarnos: no quiero ayuda porque no te necesito. Esa es una resistencia. Esa es una resistencia. Esa es una resistencia. O sea, yo voy a hacer todo lo posible para evitar que me ayudes. Entonces, lo que nos comentaba este gran maestro, no hay un paciente resistente, sino más bien existe un mal terapeuta. Ándale. Un buen terapeuta tiene que romper las resistencias. Para eso estudió. Para eso estudió. Ese es su entonces, trabajo. Exactamente. Nosotros no podemos enfrentarnos a un usuario o a un paciente que nos diga, no quiero tu ayuda, sino que nosotros tenemos que buscar elementos personales, estrategias, habilidades que hemos ido desarrollando en la vida de nuestro trabajo profesional para romper esas barreras, esas resistencias, ¿sí? Tenemos que aprender a abrir puertas de ese joven, de esa señorita que no quiere ser ayudada. Entonces, cada vez que un usuario, un jovencito llega y me dice, es que yo no quiero venir, me trajeron a la fuerza, yo les digo, denme la oportunidad de trabajar, conóceme, conoce mi trabajo. Y cuando tú lo conozcas y tú me digas, no quiero la ayuda, yo respeto tu decisión, pero por mientras, dame la oportunidad. No Sí, puedo fíjate, hacer nada. Cristina, que es algo... ¿Puedo interrumpir? ¿Podrías proporcionarnos tu teléfono, por favor, para quienes nos escuchan? Quizás alguien podría necesitar apoyo, ¿no? ¿No Por podrías supuesto, sí. proporcionar tu teléfono? Mi teléfono es 2223 59 0479. Así es. Ese es mi Bien. teléfono, sí. Muchas Entonces, gracias. cualquier Perdón por la situación, interrupción. yo estoy a sus órdenes. Incluso mis pacientes, ellos saben que el teléfono celular en todo momento yo lo tengo presente. No soy dependiente del teléfono, pero siempre estoy en auxilio de las personas. Sí. Si es un mensaje, si ya sea Facebook, ya sea Messenger, Facebook o Messenger, que viene siendo lo mismo, por WhatsApp o una llamada telefónica, yo estoy ahí para escucharlos en cualquier momento, cualquier día de la semana, las 24 horas del día, incluso si lo requieren. ¿Por qué? Porque el ser psicólogo no es solamente una profesión, sino el ser psicólogo es una vocación. ¿Sí? Es algo con lo que vamos de la mano, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no? Cuando era pequeña, siempre estaba escuchando a las niñas de la escuela. Yo decía, desde ese momento, yo me encaminaba para esa área, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, o sea, realmente... es la vocación. Es la vocación. Sí, de ahí le dije, de aquí soy, y aquí me he quedado toda la vida, ¿no? Y pues tratar de proporcionar un servicio de calidad, altamente humano, donde la persona se sienta acompañada, escuchada, ¿sí? Donde la persona se sienta en todo momento bien, ¿sí? Que el ir al psicólogo verdaderamente le lleve una muy buena experiencia en la vida, ¿no? Fíjate que Bauer, no sé si escuchas algo de Bauer o leíste algo de Bauer. Bauer decía al final que el psicólogo, el psicólogo no es para locos, porque locos ya estamos, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno que mencionas, porque es punto vital, Linda, cuando llega alguien y necesita la ayuda emocional. Y hay veces que una bata o una palabra del psicólogo impone. Yo te voy a llevar el tratamiento, yo te voy a curar, yo te voy a analizar, te voy a diagnosticar, y no es así. La verdadera, lo que tú decías, lo adecuado es mira, ¿sabes qué? Esto es lo que presentas, y a partir de hoy yo te voy a acompañar en tu tratamiento. Te voy a acompañar en tu tratamiento. Cuando sabemos que el psicólogo lo da, cuando sabemos que el psicólogo lo estructura a la necesidad de... Saludos de Rosa Laura Pérez. Entonces, este tipo de situaciones es algo fundamental que ella lo dice. Y vamos para el psicólogo y por la experiencia, Linda, si nos gustas compartir algo, Cristina, para el psicólogo el tener las emociones de un paciente es oro molido. A mí me gustaría, está bien todas las emociones, no seas así. Es que pensaba que me ibas a pegar. Sí,
tú hablabas sobre las situaciones de cambio. Estamos ahorita o vamos a entrar en un proceso, estamos ya inmersos, entrando, subiéndonos a la ola. Estamos entrando a un proceso electoral, que si lo vemos desde el punto de vista político, hay quien dice, ay, yo no soy político, a mí la política no me importa. Pero sí nos importa a todos porque vienen las consecuencias, los programas de trabajo y lo que puede afectarnos de las decisiones que se tomen. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hablabas tú de cambios? ¿Cómo enfrenta alguien que ha estado en la política y su candidato perdió? Ahí vamos a tener una crisis emocional, ¿no? Hay quienes lloran a la hora que están leyendo, están en una angustia, poniéndose las uñas literal, cuando están apareciendo las cifras en la pantalla, ¿no? No sé ahora cómo lo vayan a hacer, el año pasado nos cambiaron totalmente la jugada, pero espero que podamos ir viendo en una pantalla electrónica los resultados de la votación. Claro. Y hay quienes sufren realmente la derrota de su candidato, ¿no? Claro. Y luego también tenemos que hay personas que ahorita en el país están enfrentando una crisis emocional por la cuestión financiera y económica, claro, ¿no? ¿Cómo ayudar a qué recomiendas a estas personas? Pues sí, una recomendación, cómo enfrentar una situación de crisis emocional derivada de un proceso electoral, ¿no? De la pérdida de una situación económica derivada del trabajo, porque hay cambio de gobierno, hay cambio de trabajo, hay despidos, a veces hay despidos masivos, sí. Y entonces, ¿qué le decimos desde aquí del Universo ITU? ¿Qué les puede decir el Universo ITU a esas personas que están ahorita subiendo a la ola del proceso electoral y a las personas que a la hora que baje la ola y los arrastre, cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos decirles para prevenirlos? Vamos. Claro. Bueno, ciertamente pues las personas no somos apolíticas aparentemente. Ajá. Pero cuando se da el mundial, todos somos futbolistas. Entonces, en este momento se va a dar la cuestión política y ahora todos somos políticos y sabemos de política y opinamos y decimos y agarramos un candidato, ¿verdad? Y sí, damos la vida y hacemos comentarios y críticas sobre la cuestión política. En primera, pues no aferrarse tanto, ¿verdad?, a la situación de la política, porque realmente sí influye en nuestro país. Las decisiones que se vayan a tomar van a ser decisiones importantes, vitales para nuestro país, pero no tomárselo tan a pecho, porque incluso he visto algunos memes de esos famosos que suben en las redes sociales que dicen, no hay que perder amistades por la política. Pero bien, verdaderamente se pierden amistades por la política. Y familiares incluso. Y familiares. Sí. ¿Por qué? Porque se ponen tanto la camiseta por ese candidato que se dejan de hablar por toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, en primera, no apegarse tanto a ese partido o a ese candidato. Las decisiones definitivamente se toman a niveles muy altos. Ni siquiera a veces es tan democrática las elecciones, ¿verdad? Sí. Mejor nosotros vamos, ejercemos nuestro voto como buenos ciudadanos, pero las decisiones se toman arriba, ¿sí? Allá ellos son los que hacen cuentas, son los que suman y demás. Pero bueno, si yo estoy muy apegada a un candidato y pierde, pues no hay otra más que aceptar la derrota. Tenemos que aprender a ser tolerantes ante la frustración. Y eso se va aprendiendo desde muy pequeños, ¿sí? En donde pues hoy me tocó ganar y ahora me toca perder. Cristina, aquí se ha tocado en diferentes programas la parte de la resiliencia. Entonces,
sin temor a equivocarme, en nuestro auditorio ya más o menos tiene la noción de lo que es la resiliencia. Siento que en esta parte tendrá que entrar la resiliencia, principalmente después de unas elecciones, ¿no? A partir a partir de la madrugada del 2 de julio, ¿no? Que es cuando empezamos a ver ya. Sí. Ya vamos a ver quién va a quedar como presidente de nuestro país, ¿no? Sí, porque los primeros resultados se van a dar a las 20 horas, a las 8 de la noche. Claro, y entonces, en primera, aceptación. ¿Sabes qué? La aceptación. Ganó o perdió a mi candidato, ¿sí? Y pues prepararme para lo que venga. ¿Sí? Si yo trabajo en gobierno y sé que no ganó el partido por el que estoy trabajando, pues prepararme mentalmente, físicamente, económicamente, porque sé que en cualquier momento van a prescindir de mi persona, ¿sí? Entonces, pues voy a tener que dejar ese lugar en el que yo ya estaba cómodamente trabajando durante varios años y tener que buscar alternativas, ¿no? Para colocarme, ¿sí? Porque es una crisis, lo comentábamos, la pérdida de un trabajo es una crisis, ¿sí? Entonces, ante esta situación tengo que mantener también la calma, ¿sí? Porque entonces todos asustados, todos angustiados, o sea, va a ser una situación a lo mejor hasta globalizada, va a haber crisis masivas, ¿no? Porque pues la gente no está aún preparada para cambios, ¿no? Ni siquiera si tuviéramos una presidenta, tampoco está preparada para algo así. Entonces, se vienen cambios en nuestro país que ya se han venido dando años atrás por tantas reformas que se han hecho, pero pues las personas medio nos acomodamos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vamos a la tienda y resulta que ya subió el frijol, y ahora ya subieron las tortillas, porque ya subió el maíz, y ahora ya subió. Entonces la gente constantemente se ha estado teniendo que adaptar, ¿no? Entonces, ahora ya no comemos carne a la semana, ahora ya comemos pues solamente arrocito, porque es el más barato, porque ya ni los frijoles son baratos. Entonces, hemos estado en un cambio. Y un huevo chino. ¿Cómo es un huevo chino? Pues no viste el blanquillo que venían los chinos, eso es como de plástico, era lo más barato que había. Sí. El arroz chino también es de plástico. Qué barbaridad. Sí, entonces los cambios siempre van a estar presentes, pero los cambios nos ayudan a estancarnos o a superarnos, ¿sí? Okay. Los cambios implican miedo, pero el miedo nos ayuda a actuar o a paralizarnos, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues hay que prever las situaciones que se presenten en el país, ¿sí? Prever lo que se pueda presentar en mi día a día, ¿sí? Yo puedo ir a trabajar tranquilamente y yo no tengo previsto que puedo tener un accidente, o no tengo previsto que en el autobús que voy se sube gente a asaltarme. Entonces yo tengo que ir preparado, ¿sí? Entonces aquí voy a apelar a una frase muy importante que ha estado a lo largo de mi vida, porque yo también soy scout. Entonces, una de las frases de los scouts es siempre listo. Entonces, ante todas las situaciones, siempre listo, ¿no? Entonces, necesitamos algo, aquí está. Requerimos de otra cosa, aquí está. Entonces, un scout está preparado para todo, ¿sí? Y muchos scouts, pues, son grandes dirigentes y son personas de bien para la sociedad, ¿no? Entonces, yo, pues, apelo a esas frases, ¿no? Aunque no seamos scouts, pues hay que utilizarla, ¿no? Estar siempre listos. Siempre listos. Entonces, antes de irnos, fue una excelente plática. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue muy enriquecedor, sí. ¿Verdad? Temas muy serios, aunque yo tengo que poner algún chascarrillo para que despierten y no se duerman, ¿no? Como sí, le dice el psicólogo. Chiste de psicólogo. Dice: la próxima semana, señora, vamos a empezar a trabajar con el inconsciente. No, doctor, no creo que quiera venir mi marido. Y te esperamos pronto y aquí continuamos trabajando. Es un placer, de verdad. Pues ya lo habías dicho, Linda, que va a venir a trabajar. Nos va a hacer el favor de venirnos a hablar de autoestima. Y pues vamos, podrán limitarnos los temas, pero la calidad de la gente que traemos es de primer nivel. Claro. También la licenciada Cristina Vázquez está dentro de la lista de los 20 mejores psicólogos de Puebla. También me paga la... no hagas eso. Después me paso mi sí, le invité a comer. Pues muchísimas gracias y tenemos que despedirnos.
a Caro en los micrófonos. Muchísimas gracias, Caro. Gracias por tu gentileza. Javier, muchas gracias por estar aquí. No, me lo agradecido. Acompañarnos y quedas invitada para un próximo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y felicidades. Felicidades y ya saben, siempre listos, compadres, todos. Siempre listos porque para el 1 de julio tenemos que estar listos y especialmente después del 2 de julio. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta tarde terminamos una edición más del Universo y tú en el Sendero a la Iluminación. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.